invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos. Hemos empezado el capítulo 25. Yo me sorprendo cada vez que veo cómo hemos avanzado, cómo ha pasado este tiempo y hemos avanzado en Hechos de los Apóstoles, y ya también agarra un poco la nostalgia, porque ya uno va leyendo y va viendo que se va terminando un libro tan hermoso, tan, tan, tan lleno de la vida de la iglesia local sostenida por la mano de Dios, llevándola para cumplir el rol que tiene la iglesia, que es la de proclamar las maravillas del Evangelio. Es hermoso ver cómo desde el capítulo 1 hasta esto que hemos llegado, es Dios el que ha ido ordenando cada detalle, cada cosa que se va relatando. Lucas es muy colorido también, Lucas, cómo muestra la vida de los cristianos en esta época, y uno rápidamente revisando la historia del cristianismo, porque Hechos termina en el capítulo 28, pero la historia del cristianismo continuó, y uno rápidamente contrasta la historia del cristianismo con el cristianismo actual de esta época. Y siempre surge la pregunta, o por lo menos a mí me ha surgido la pregunta: ¿cómo se llegó a este cristianismo actual? A esto que se vive hoy, que se dice como iglesia, que en muchos lugares está como medio distorsionado, porque para eso ayuda la historia. La historia está para eso, está para revisarla y para tratar de entender cómo hemos llegado acá, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tienen ciertos lugares, tienen ciertas prácticas, por qué. Para eso está la historia, para eso ayuda, es muy útil, y siempre recomendamos tener algún buen material, un buen material sobre historia de la iglesia, porque es bueno tener conciencia de cómo se llegó, cómo se llegó a esta comodidad en la que la iglesia vive hoy, cómo se llegó a este énfasis en cosas tan diferentes a lo que la iglesia primitiva en Hechos vivía, porque es muy diferente. Uno contrasta la iglesia de Hechos, y lo hacemos naturalmente, cada vez que leemos Hechos, naturalmente nos sale eso de contrastar y decir, ¿por qué? Porque al leer un libro incluso como Hechos, que dicho sea de paso es un libro histórico, surge esta pregunta y surgen dudas de por qué la iglesia y los cristianos en particular no viven como aquellos, como un Pablo, como un Pedro. Es diferente, y es algo válido hacerlo, es válido hacerlo. ¿Por qué? Porque el testimonio de estos hermanos que han dado su vida por el Evangelio son para nosotros de exhortación, son de ánimo, son de amonestación. Hay que verlo así, hay que leer Hechos y leerlo de esa manera. Incluso, bueno, algunos han tomado Hechos y lo han leído tratando de encontrar la forma de volver a la iglesia de Hechos, y está mal, ¿sí? Lo hemos dicho en varias ocasiones, está mal hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos dicho en otros estudios que no es correcto tomar Hechos, porque Lucas lo que hace acá es describirnos cosas. Lucas narra descripciones, relatos de cómo Dios obró, de cómo el Señor resucitado guió a la iglesia para ser testigos suyos, para ser fieles en la proclamación del Evangelio. Para eso está Hechos. Hechos describe cosas. De ahí podemos sacar principios, pero son descripciones, no son normas para la iglesia, no son prescripciones. Por eso hay que tener cuidado al leer Hechos de los Apóstoles. Pero queda inconclusa la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente este cristianismo de Hechos de los Apóstoles a este cristianismo actual? Bueno, puede haber diferentes factores que uno podría
explicar, un montón de factores, que no nos vamos pero son causas por las cuales la vida de la iglesia hoy difiere de la que es la vida de la iglesia de Hechos, pero lo que preocupa realmente es por qué en sus fundamentos, en el fondo, y no solo en las formas, en el fondo, el cristiano actual, difiere tanto de estos cristianos de Hechos. ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Por qué aquellos hombres y mujeres podían dar su vida por el Evangelio, morir por el Evangelio? ¿Por qué? ¿Y por qué hoy no? Hoy cualquier cosa es excusa para vivir una vida muy diferente a la que es la vida de los cristianos en Hechos. ¿Por qué causa hoy no se está dispuesto a vivir y morir por el Evangelio? Son preguntas, ¿no?, que van surgiendo, y el apóstol Pablo realmente es un hombre transformado por Dios, sin duda. Pero ¿sabe qué? De la misma forma que cada cristiano ha sido transformado. Pablo ha sido salvado por el mismo Señor que a usted y a mí nos ha salvado. Nos ha dado el mismo Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Entonces, ¿por qué difiere? Pablo fue cambiado soberanamente por la mano de Dios, y uno fue cambiado por la mano de Dios soberanamente. ¿Para qué? Para que la vida de Pablo, como dice él en una de sus cartas, ya no fuera suya, sino fuera de Cristo. Una vida que cambió al punto de que su entorno se dio cuenta de los cambios que hubo. No solo lo notó, sino que su entorno se dispuso a destruirlo a Pablo, porque sus compatriotas, los judíos, estaban dispuestos a terminar con su vida. Y eso es lo que vemos hasta acá en Hechos de los Apóstoles, lo que ha pasado. Aquellos que confraternizaban en el judaísmo con Pablo, ahora están dispuestos a matarlo. Y así fue caracterizado el ministerio de Pablo. Pablo, desde que empezó en el capítulo 9, que el Señor lo salvó, desde ahí vemos que fue perseguido. Y así fue la vida de Pablo. Su vida como cristiano estuvo marcada por el sufrimiento, y eso pasó. Como él mismo dice, 2 Corintios capítulo 11, se los leo rápidamente, versículo 23, está comparando a algunos que se llamaban ministros de Cristo, y dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces, de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso era el ministerio de Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto era, bueno, él mismo dice, uno a la luz de esto uno pudiera decir: bueno, Germán, pero este era Pablo. Este era el apóstol Pablo, llamado por Dios. Este era Pablo. Bueno, pero él dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 9, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Éste la salvará.
Vamos a leer Hechos 25, versículo 27 para tomar el contexto. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo, versículo 1 del capítulo 25, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Señor, gracias por tu palabra y por los testimonios de hombres que estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Y no solo a morir, sino a vivir por el Evangelio. Gracias porque tú sostienes a tu iglesia, tu espíritu es el que permite que estas cosas pasen, Señor. Tú transformas la vida de tus hijos para que ahora amen tus cosas a tal punto que están dispuestos a morir, están dispuestos a vivir, están dispuestos a considerar todo lo que tienen alrededor como basura, con el solo fin de ganar a Cristo. Señor, gracias porque tu palabra es tan clara y tan exacta en cuanto a cómo tu iglesia debe cumplir el rol que tiene en este tiempo. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia, la que nos sostiene, la que nos guía, la que nos aconseja, nos exhorta, nos amonesta, nos corrige, nos convence de aquellas cosas que son pecado delante de ti, Señor, y nos ayuda a modificar esas cosas que no están acorde a tu voluntad. Señor, rogamos que tú nos guíes y que valoremos realmente la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Padre, gracias porque por medio de tu palabra nos muestras de que el hecho de ser cristianos no es un juego, no es una actividad, no es un programa, Señor. Es nuestra vida, es toda nuestra vida. Por eso, Padre, rogamos ayúdame en mi debilidad, en mi pecado, a ser fiel en transmitir estas verdades, pero también al empezar la semana a yo vivirlas, a que sea coherente en mi vida con tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, es un pasaje breve, por eso vamos a tratar de
de también ser breves. Versículo 1 al 5 vemos las maquinaciones de los judíos, pero también la providencia de Dios. Como nos pasó en algún otro pasaje, acá del 1 al 12 no se menciona a Dios, no se menciona al Espíritu Santo, no se menciona al Señor Jesucristo, y uno lee estos relatos de hechos y tiene que tener presente cuál es el objetivo que Lucas tenía. Lucas tenía un claro objetivo en el capítulo 1 de Hechos y en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, pues recuerdan, es todo un libro esto, Lucas y Hechos es todo un solo libro, y le dice a Teófilo que quiere mostrarles las cosas en orden, quiere contarles cómo son las cosas en orden, quiere hacer una investigación diligente. ¿Para qué? Para que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ese es el objetivo de Lucas al hacer todos estos relatos. Y uno como lector no puede perder de vista este propósito. No puede dejar de pensar de que este es el propósito del autor inspirado por el Espíritu Santo. Lucas tiene ese punto. Incluso es hermoso ver cómo en las fuentes de la historia los relatos de hechos son claros y son exactos en cuanto a lo que está pasando en estos lugares, el Imperio Romano dominando Palestina. Es muy exacto los actores históricos que participan, todo bajo la soberanía de Dios. Todo. Porcio Festo, dice ahí, en el 24-27 fue el sucesor de Félix, el anterior gobernador de Siria y de Judea, y a diferencia de Félix, Festo, uno revisa los registros históricos y Festo no tiene un registro negativo, más bien no hay mucha información acerca de Porcio Festo, lo que habla de que por lo general los historiadores antiguos, si algo marcaban de alguien es porque algo malo había hecho. Félix tiene mucho registro histórico, porque tuvo muchos problemas en su gobernación, y a diferencia de Félix, Festo no. Más bien se lo conoce, el único que habla bastante de él es Josefo, y habla de que era un hombre organizado, precavido, un gobernador que no sufrió grandes problemas en su mandato, como sí los había vivido Félix. De hecho, uno puede notar en el relato que estamos leyendo que es organizado. Fíjense que él en lo inmediato, versículo 1, llegado pues Festo a la provincia, estaba sucediendo a Félix. Y llegado a la provincia subió a Cesarea 3 días después, de Cesarea, perdón, a Jerusalén, 3 días después. Apenas comenzó su mandato, Porcio Festo decide ir a Jerusalén, donde estuvo un poco más de una semana, y donde vemos, versículo 6, que también cuando volvió a Cesarea al siguiente día, dice, se sentó en el tribunal. Es como que ya tenía todo organizado, tenía un programa. Porcio Festo no era un improvisado, era alguien que no dejaba las cosas libradas al azar o al ánimo de la gente o al ánimo de los judíos en este caso, sino que era alguien competente, era consciente de sus responsabilidades, de sus obligaciones, en una provincia que por demás era ya difícil. Seguramente tenía registro de lo que le había pasado a Félix, y entonces obviamente era una zona difícil. Pero Festo se propone en esta zona difícil ir a Jerusalén, versículo 2, a reunirse con los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, la crema del sistema religioso. Ahí estaban presentes la aristocracia, las familias de renombre, ahí estaban. Y estas personas lo que hacen es renovar las acusaciones contra Pablo. Claro, hay un nuevo gobernador, entonces empecemos de nuevo con esto. Esto es lo que literalmente quiere decir la frase: se presentaron ante él contra Pablo. Empezaron de nuevo a presentar los cargos. Y no solamente era una presentación formal, sino que dice que le rogaron, le suplicaron, le imploraron. Ahí, versículo 3. Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos
de nuevo, una celada para matar a Pablo. Lo que se nos dice en este versículo 3, entonces, es una reedición de aquel complot, ¿se acuerdan? Versículo 12 del capítulo 23 en adelante, se habla de un complot contra Pablo. Bueno, acá, 2 años después, siguen con la misma idea. 2 años después. Posiblemente los judíos lo que quieren hacer acá es aprovecharse de la inexperiencia de este gobernador, de Porcio Festo, y quieren lograr terminar lo que habían planeado hacer hace 2 años. ¿Recuerdan? En aquel primer complot hubo 40 hombres que tomaron la decisión de no comer ni beber nada. Impresionante. No creo que hayan estado 2 años sin comer ni beber nada y que ahora empiecen de nuevo con esto. Pero sí la idea esta de matar a Pablo, eso lo tenían bien en claro. Renovados esfuerzos. ¿Para qué? Para tener en sus manos a Pablo, algo que para ellos era importante. Ellos estaban incluso dispuestos a tomar medidas extrajudiciales, porque esto de matar a Pablo, de organizar una celada, es algo extrajudicial para el solo fin de matar a Pablo, y no iban a descansar para destruir a este instrumento de la obra de Dios. Pero justamente como es la obra de Dios, el Dios de la obra es el que orquesta todo lo que pasa acá. Es hermoso verlo eso. Ordena todas las cosas en la providencia de nuestro Dios. De nuevo, Festo dice ahí, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea. Ahí estaba Pablo. O sea, dar lugar a la petición de estas personas, de estos judíos, hubiera dado lugar a mostrarse como alguien parcial. Porcio Festo no era parcial y no iba a entrar en negociaciones, pero también se podía mostrar fácilmente manejable por estos judíos. Entonces Porcio Festo dice, no, bueno, allá está Pablo, está en Cesarea, está custodiado ahí, esto no da lugar a otra cosa. Era incluso ir contra leyes penales. ¿Por qué? Porque como dijimos en otra ocasión, toda acusación debía estar presente el acusador y el acusado. Y proponer esto que los judíos querían hacer era ir en contra de las leyes. Este favor pedido por los judíos entonces era ilegal. Y se incrementaba obviamente con esta planificación tan oscura de matar a Pablo en el camino. Era todo ilegal. Ellos estaban realmente yendo contra sus propias leyes, los judíos. Incluso Festo, fíjense, muestra cierta integridad en lo administrativo. Dice que él mismo partiría en breve a Cesarea. Versículo 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, Porcio Festo les estaba diciendo, bueno, miren, esto es lo que les propongo. Pueden acusarle de nuevo si quieren, si tienen pruebas, desciendan conmigo y hagan... Y mire por un segundo el condicional que pone el gobernador, ¿no? Dice, si hay algún crimen. Interesante. ¿Por qué? Porque Porcio Festo les está dando la oportunidad de revisar nuevamente realmente lo que estaba pasando, el caso, de decidir todavía si están convencidos de lo que Pablo ha hecho, si realmente había hecho algo malo o había hecho algo impropio, si hay algún crimen. Les está dando de nuevo una oportunidad para revisar incluso los argumentos, revisar las pruebas si es que tienen pruebas. Hay como es interesante porque Porcio Festo tiene como una actitud de cautela. Si hay algún crimen, eso es lo que trata de transmitir a los judíos. Pero desde el versículo 6 al versículo 8, lo que vamos a ver es la inocencia de Pablo. Acá empieza el proceso judicial y la inocencia de Pablo. En primer lugar, Lucas nos dice que Festo se quedó. Acá Lucas no es exacto, es como que está escribiendo Lucas y reconoce de que no tienen exactitud de los datos, y dice que se quedó no más de 8 o 10 días, tiempo suficiente para Porcio Festo relacionarse con el liderazgo, conocer Jerusalén, conocer las instalaciones, conocer
posiblemente los asentamientos de seguridad que había en Jerusalén, a ver Roma, cómo estaba realmente abastecida en cuanto a sistemas de seguridad en ese lugar tan complicado. Entonces dice, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. Se da inicio al proceso judicial, citando al acusado, mandó que fuese traído Pablo. Y esa frase muy sencilla nos deja evidencia de que no solamente el caso de Pablo es de primera importancia, al día siguiente, llegó de Cesarea al día siguiente, no es que pasó una semana o dejó pasar el tiempo, no, fue algo de primera importancia para la agenda de Porcio Festo, sino que también es un caso que hay que resolver rápido. Ya es un caso imagínense, mientras Félix tuvo preso a Pablo 2 años, buscando coimearlo, ¿recuerdan? Félix lo citaba para charlar del Evangelio, para pedirle plata. Ese era Félix. Buscaba sobornarlo, se hacía el interesado por el Evangelio. Acá no. Festo, en menos de 20 días, trata de resolver esta historia. Versículo 7, cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Como en todo juicio, obviamente, son los acusadores los que inician los alegatos. Lucas no especifica los cargos, pero sí dice que son muchos y graves. Son cargos graves. Posiblemente son las mismas acusaciones que hicieron ante Félix. ¿Cuáles eran? Que Pablo, de nuevo, es el enemigo público del pueblo judío, que provoca disturbios, que es el cabecilla de esta secta de los nazarenos, etcétera. Eso es lo que Pablo intentó profanar el templo, ¿recuerdan? Esas cosas posiblemente sean las mismas acusaciones. Y aquí en el versículo 7, Lucas se limita a comentar que no pudieron probar estas acusaciones. No hay prueba. Es decir, lo que dijeron no tenía una prueba equivalente que pudiera utilizarse en la condena de Pablo. No hay nada. Incluso el verbo, cuando dice no podían probar, ese verbo es tan imperfecto, entonces sugiere que es un intento permanente. En todo lo que decían trataban, buscaban la forma de acusar, buscaban formas infructuosas de probar que Pablo era realmente inocente. Y entonces Pablo, versículo 8, hace su defensa, alegando Pablo en su defensa, y es una forma resumida que usa Lucas, y marca 3 cosas. En primer lugar, que si bien Pablo predica el Evangelio, eso es lo que hace Pablo, y habla del Cristo resucitado, en ningún momento es un hereje que rechaza la ley de Moisés. Pablo no es eso. Él no incentiva a los judíos a dejar la ley de Moisés. Esto Pablo ya lo ha declarado en defensas anteriores. En segundo lugar, Pablo afirma que no ha cometido ninguna ofensa contra el templo. No lo ha hecho. Esa acusación de profanar el templo era algo que afectaba no solo a los judíos, sino que también afectaba a la jurisdicción romana, y por eso posiblemente está en esta posición central. Entre los 3 puntos, lo central es esto: ninguna ofensa contra el templo. Y en tercer lugar, Pablo afirma que no ha cometido ninguna ofensa contra César, contra el emperador. Y esto parece ser nuevo, porque antes no se ha mencionado. Y posiblemente esté relacionado ¿con qué? Con el hecho de que Pablo proclamaba el Evangelio, y en el Evangelio se mencionaba que Jesucristo es el Señor, el Curios, y para el romano César era el Señor. Posiblemente sea esta la acusación. El pasaje no dice nada, pero en los 3 puntos Pablo se declara inocente. Él es inocente y no hay pruebas para lo contrario. Y entonces en la última parte vemos el derecho de Pablo de apelar a César. Pablo es inocente. El relato es bien escueto. Pero acá en este punto hay como una tensión, pues si notan,
Pablo dice que no ha pecado ni siquiera contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, y acá empieza la tensión, porque Festo es como que quiebra el proceso judicial, con este queriendo congraciarse con los judíos. Acá estaba en juego la paz de la región, entonces por eso Festo quiere congraciarse con los judíos. Buscó cambiar el lugar del proceso judicial, pero ¿de qué manera congraciarse? Bueno, en el versículo 3 lo leímos, que los judíos rogaron por este cambio. Atrás había otros planes de parte de los judíos, pero esto es lo que le pidieron. Y ahora tenían de nuevo esta oportunidad. No tenemos acá en claro el porqué de esta sugerencia. Festo hace esta sugerencia y simplemente está, nos dice el pasaje, está queriendo quedar bien con los judíos. Eso es lo que pasa acá. Posiblemente ignoraba los verdaderos planes de los judíos, la trama esta de matar a Pablo, pero Pablo sí conocía bien esta trama, ya la había pasado. Y es muy posible que Pablo tuviera información de esta renovación de estos planes, de este complot. Entonces por eso Pablo ahí, versículo 10, se niega a ser trasladado. Pablo detiene esto, Pablo se niega y en vista del relato Pablo no puede esperar recibir un juicio justo. ¿Por qué? Porque ya Festo ha quebrado esa confianza. Festo quiere reubicar el juicio en un intento de conceder el favor a los judíos y entonces Pablo se niega, conoce el odio de los judíos y entonces no podía esperar otra cosa que un juicio injusto, una audiencia injusta o incluso el pasaje de Cesarea a Jerusalén era un peligro para Pablo. Pablo lo sabía. Y Pablo entonces le dice que él no ha hecho ningún agravio a los judíos. Es decir, no ha violado la ley de Moisés, que es lo que podrían usar los judíos para acusarlo realmente. Pablo no ha hecho, y como resultado, ahora ningún tribunal judío tiene poder para juzgarlo, porque él no ha hecho ningún agravio a ningún judío. Eso es lo que está diciendo. No puede ser ni siquiera ser extraditado por un tribunal judío, eso es lo que está diciendo Pablo. El pasaje no lo dice, pero en el contexto ya se ha mencionado que la condición de Pablo también es algo muy fuerte. Él es un ciudadano romano. Entonces, acá las cosas cambian. Festo está queriendo congraciarse, ha quebrado la confianza. Los judíos lo odian y lo quieren matar. Y de nuevo, toda esta trama, y Pablo sabe de esta situación. Versículo 11, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Si los cargos de los judíos tuvieran pruebas, pueda ser verificado todo esto, él no se niega a morir, él está dispuesto a morir si hubiera culpabilidad en él, pero no la hay y él lo sabe. Él está dispuesto incluso a ser ejecutado por sus acusadores, pero él sabe que no es culpable, que no ha cometido delitos que merezca la pena de muerte. Ser entregado, Pablo sabe que ser entregado a los judíos es la pena de muerte. Él sabe que va a morir. Pero no hay pruebas. No solo no hay pruebas, sino que tampoco hay ninguna autoridad para entregarlo a los judíos. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace? Apela a César. Apela a César. Hay ausencia de poder, hay ausencia de autoridad en la región. No hay un tribunal superior al tribunal este de Cesarea que lo pueda juzgar. Entonces apela al mismo tribunal imperial en Roma. Eso es lo que hace Pablo. El costo del viaje, y esto es interesante, un dato entre paréntesis, el costo del viaje corría al bolsillo del que apelaba, o sea, Pablo. Pablo tenía que costearse el viaje a Roma y no era un viaje ni sencillo ni barato. Pablo estaba dispuesto no solo a dejar muchas cosas de lado,
¿Por qué? Porque era un ciudadano romano y tenía este derecho. Apela a César, apela al tribunal de Roma. Su juicio no estaba resuelto, sus acusadores no tenían argumentos, el gobierno regional no podía resolver nada. Él era un ciudadano romano que se amparaba en este derecho. Un derecho muy interesante, porque es un derecho que lo va a llevar directamente a donde Dios le había dicho que iba a ir. Si recuerdan, Dios mismo, capítulo 23, versículo 11, se le presentó de noche y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios mismo le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma, de la forma que en su providencia usara. Festo tenía el poder para declarar no solo inocente a Pablo, sino liberar a este inocente Pablo. Festo podía hacerlo, pero esto obviamente iba a ser mal visto por los judíos, iba a ser mal visto incluso si lo ejecutaba a Pablo, iba a ser mal visto por Roma. Entonces Festo estaba entre la espada y la pared. Entonces le concede la apelación. Como lo sabemos, bueno, los relatos siguientes van a ser como a manera de ilustración, ya lo vamos a seguir, pero la decisión ya está tomada, la apelación ya está dada a Pablo, y lo que sigue le va a servir a Festo solamente de información, para dar esa información al César. ¿Por qué? Porque así como a Félix le llegó Pablo con una carta, de la misma manera Festo iba a tener que mandar a Pablo a Roma con una carta que pudiera informar con más claridad este asunto. Cuando a Pablo le fue profetizado, capítulo 21, versículo 13, se le fue profetizado de que iba a sufrir en Jerusalén, la iglesia lloraba, y Pablo le dice a la iglesia: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Antes, capítulo 20, versículo 24, él había dicho: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué? Porque él quiere acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Había afirmado algo similar, y lo mismo, fíjense, versículo 11 del capítulo 25 que leímos: no rehuso morir. Él está dispuesto, Pablo está dispuesto. Así está su corazón, entregado al Señor, y Pablo no tiene temor a morir por causa de Cristo. Él no estimaba su vida como preciosa, no lo hacía. Pero también junto a eso, Pablo le dice al concilio, fíjense, él estaba dispuesto a morir, pero en el 23:1, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No solo estaba dispuesto a morir por Cristo, sino que estaba dispuesto a vivir por Cristo. Él vivía con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Capítulo 24, versículo 26. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es Pablo. Pablo está dispuesto a morir por el Evangelio. Pablo está dispuesto a vivir por el Evangelio. Procura vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que hace delante de Dios. Delante de Dios estaba su vida, consagrada a Dios. Y de nuestro pasaje de hoy es importante desprender algunas cuestiones prácticas acerca de Pablo. Creo que ya se ha visto de alguna manera, pero en primer lugar, de nuevo vemos que el odio hacia la fe
de uno hacia nuestra fe es algo que, y escuche bien mi hermano, es algo que debemos esperar. No nos tiene que sorprender. Esto no es novedoso para Pablo. Pablo lo sabía. Y es algo normal que no debería sorprendernos. Nos conmueve cuando el mundo, los medios, las leyes que van en contra de nuestra fe, nos conmovemos y nos sentimos, pero cuánto más debería conmovernos cuando de nuestra propia sangre, de nuestra propia familia, rechazan a Cristo, rechazan abiertamente a Cristo. Claro, es doloroso, claro que es doloroso, pero es algo que no debería sorprendernos, no debería sorprendernos. Esto conmovía el corazón de Pablo. Pablo escribe a los romanos y hablando de los de su nación, de los judíos, dice, verdad digo, capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Fíjense al punto que llega. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es algo que marcó su ministerio. Pablo fue perseguido de los de su nación, de sus parientes, como dice ahí en Romanos. Pablo sufrió esto. Y mi hermano, uno tiene que saber que en primer lugar el incrédulo rechaza a Dios. Eso en primer lugar. Rechaza su palabra, rechaza el Evangelio, rechaza a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No nos rechaza a nosotros. A veces lo personalizamos mucho, y Pablo no hacía esto. Pablo sabía con claridad que estaban rechazando lo más hermoso que Pablo tenía, y era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea no es buscar ser mártires y vernos como víctimas nosotros, sino ser testigos. El martirio, bueno, es posible que algunos lleguen a eso. Hay hermanos nuestros que sí llegan al martirio, pero como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a vivir y a morir por el Evangelio. El odio hacia nuestra fe entonces es algo que tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque va en contra de la carne. El Evangelio deja en evidencia nuestra pecaminosidad. Eso es lo que hace. Pone de relieve nuestra muerte espiritual. La pone en claridad. Y cada incrédulo nota eso. Por eso nuestro mensaje nunca va a ser alivianado. Nunca, nunca tenemos que permitir que el Evangelio sea, bueno, como más tolerante o más aceptable a la gente. No, el Evangelio no va a cambiar. El mensaje no va a cambiar. Y en segundo lugar, ese rechazo muchas veces se va a manifestar por medio de acusaciones. Pablo recibió acusaciones. Y acá lo importante es vivir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo vivir el Evangelio? Porque las acusaciones contra Pablo no tenían fundamento. No había pruebas. Ahora uno se pregunta, si un incrédulo acusara algo contra nosotros, ¿tendría pruebas? ¿Tendría pruebas fehacientes? ¿Vivimos con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres? ¿O todavía tenemos cosas que nos estamos guardando? Cosas de las cuales alguien podría acusarnos. ¿Acaso los medios de gracia
que Dios nos ha dado no son una tremenda bendición para confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Cuáles son los medios de gracia que siempre mencionamos? La oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, la iglesia es un medio de gracia tremendo, en donde confesamos unos a otros. El autor de Hebreos, en Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso y endurece nuestras vidas. Vivir el Evangelio, vivir a la luz del Evangelio no es fácil, pero es lo que la palabra nos manda, vivir a la luz del Evangelio. Y una rápida revisión de los unos a los otros en la Biblia nos da un reflejo. No lo vamos a hacer, pero hágalo en su casa, haga ese ejercicio, buscar los unos a los otros. Nos da un reflejo de eso. Vivir a la luz del Evangelio es algo que diariamente debería llevarnos ¿a qué? A cuestionar nuestra vida, las áreas de nuestra vida en donde fallamos delante de Dios, en donde pecamos contra Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para golpearnos en pecho? ¿Para lamentarnos y decir, no, hermano, estoy orando por esto, aquello, me cuesta esto, me cuesta aquello? No, mi hermano, no, deje de orar. Me parece una contradicción, pero sí, deje de orar, deje de lamentarse, deje de postergar y póngase delante de Dios, a ordenar esas áreas, en donde el pecado nos engaña, en donde nos comparamos con otros para justificar, para hacer más aceptable nuestra falta. No, deje de orar, póngase delante de nuestro Señor, delante de la cruz del Calvario, y deje de seguir igual. No le quite el valor a la gracia de Dios en Cristo. No le quite el valor, no abarate la gracia de Dios. Y quisiera terminar leyéndoles un fragmento solamente de un libro, El costo del discipulado. Algunos seguramente lo conocen, de Dietrich Bonhoeffer. El autor hace una distinción entre justamente la gracia barata y la gracia de alto costo. Y solamente quería leerles una parte de un capítulo. Esto es lo que queremos decir con gracia barata. La gracia que alcanza a la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado que nos libera de las redes del pecado. La gracia barata es la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Bautismo sin disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión. Absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado. Gracia sin cruz. Gracia sin Jesucristo, viviente y encarnado. La gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo, por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio, que para comprarla el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo, por la cual un hombre se quitará el ojo que lo hace caer. Es el llamado de Jesucristo, ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo es el Evangelio, que debe ser buscado una y otra vez, el don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. Una gracia así es costosa. Es costosa. ¿Por qué? Porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo.
Costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado. Y gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. No puede ser barato. Por encima de todo, es gracia porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. La gracia costosa es el santuario de Dios. Debe ser protegido del mundo y no echado a los perros. Es por tanto la palabra viva, la palabra de Dios, la que Él dice como a Él le place. La gracia costosa nos confronta como un llamado lleno de gracia para seguir a Jesús. Viene como una palabra de perdón para el espíritu quebrantado y el corazón contrito. La gracia es costosa porque impulsa a un hombre a someterse al yugo de Cristo y a seguirlo. Es gracia porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y termina diciendo, felices son los que han alcanzado el final del camino que nosotros buscamos transitar, que están asombrados de descubrir la verdad que no se hace evidente por sí sola de ninguna manera y que la gracia es costosa simplemente porque es la gracia de Dios en Jesucristo. Felices son los simples seguidores de Jesucristo quienes han vencido por medio de su gracia y son capaces de cantar las alabanzas de la todo suficiente gracia de Cristo con sencillez de corazón. Felices son aquellos que saben que la gracia puede vivir en el mundo sin pertenecer a Él, quienes al seguir a Jesucristo están tan seguros de su ciudadanía celestial que son verdaderamente libres para vivir sus vidas en este mundo. Felices son aquellos que saben que el discipulado simplemente significa la vida que brota de la gracia y que la gracia simplemente significa discipulado. Felices son aquellos que se han transformado en cristianos en este sentido de la palabra. Para ellos, la palabra de gracia ha demostrado ser una fuente de misericordia. A lo que solamente quiero agregar, felices o bienaventurados, como usa la Biblia esa palabra, los que están dispuestos a vivir y a morir por el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo, porque Él es suficiente. Él es la gracia encarnada. Y gracias porque podemos, humillados, acudir a la cruz del Calvario para rogarte, Padre, limpia nuestras vidas, que seamos aptos para tu obra, que tú nos moldees a la imagen de Cristo para estar disponibles siempre para ti, Señor. Nuestra vida es tuya, ya no es nuestra. Padre, que esta gracia realmente la valoremos solamente por la causa de tu Evangelio, Señor. La gracia tiene el costo de la misma sangre de tu Hijo. Señor, que eso, como hijos tuyos, no solo lo valoremos, Padre, sino que tú traigas a nuestra mente y a nuestro corazón permanentemente estas cosas. ¿Para qué? Para que realmente consideremos por qué es tan diferente el cristianismo de la iglesia primitiva a este cristianismo. Bueno, creo que de alguna manera tenemos
esa respuesta en esta sencilla palabra y tan profunda y tan poderosa, tu gracia. Padre, perdona a tu iglesia por abaratar tu gracia. Padre, que sepamos que tiene un costo y que solamente ese costo lo van a pagar aquellos que son sostenidos por tu mano. Señor, gracias porque tú nos preservas, tú nos haces perseverar en esto. Gracias porque tú llamas a tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y te siguen, sufren, luchan contra el pecado, pero siguen adelante. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por cuidarla, por guiarla, por sostenerla. Gracias por hombres como Pablo, como Pedro, gracias por estos hermanos que dieron su vida por el Evangelio para que el Evangelio nos llegara a nosotros. Y gracias porque ese Evangelio hoy todavía tiene poder para salvación en aquellos que creen, Señor. Por eso también oramos y clamamos por aquellos que nos rodean y rechazan a Jesucristo. Padre, entendemos que solamente tu Espíritu Santo puede obrar el milagro de la salvación en esos corazones y eso te clamamos, Señor. Que obres en nuestras familias, en nuestros amigos, acá en Junín, en San Martín y en todo lugar donde se proclame tu Evangelio. Padre, llama a tus ovejas y que esas ovejas sean obedientes, Padre, y que seamos fieles a tu palabra para poder edificar a tu iglesia. Señor, gracias por esta mañana, guíanos en esta semana para saber valorar tu gracia, saber que tiene un costo, que somos tus discípulos, Señor, y que el discipulado muchas veces va a representar sufrir, va a representar el rechazo de muchos que rechazan no nuestras personas, sino rechazan tu Evangelio, Señor. Que tengamos misericordia de aquellos que están ciegos, que están muertos espiritualmente, que oremos por ellos, Señor, y que oremos por tu iglesia para que tú la santifiques en medio de este proceso hasta que tú vuelvas en gloria, Señor. Gracias por esta mañana, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.